Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches, Padre. Bienvenidos sean todos. Buenas noches. Gracias, igualmente. Pues en el momento en que guste, Padre. Ya estamos Muy listos. bien, entonces, si iniciamos un saludito igualmente. Y bueno, entonces, ustedes recuerdan que nuestro tema es el amor. Les recuerdo por qué llegamos a este tema. Veíamos después de aquellas conferencias relacionadas con la nueva era, el yoga y cosas por el estilo, constatábamos la falta de formación y pues estos videos tienen ese objetivo. Dentro de lo que ha sido nuestro camino de reflexión, pues llegamos a un punto en el cual veíamos que, lo dice la palabra de Dios, a Dios se le conoce si uno es capaz de amar, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, el que ama conoce a Dios. Y entonces entramos en el tema del amor. Hemos hecho un caminito ya por ahí, hemos señalado que no es posible amar sin desarrollar capacidades personales, ¿verdad? Es decir, el amor es producido por la persona que ama. El amor no se puede comprar en otro lado. Yo o lo produzco o no amo, ¿sí? Cualquiera de esas dos posibilidades nada más. Y hay muchos retos para entender el amor. Y el amor a los enemigos es uno de los retos más grandes que hay. Primero, para entender la palabra de Dios. Segundo, para saber quiénes son los enemigos, ¿verdad? Y tercero, cómo se les ama a los enemigos. ¿Sí? Quisiera entonces iniciar en esta ocasión compartiendo pantalla para presentar algunos de los textos, no sé cómo decir, como más retadores y también completarlos con otros textos, ¿verdad? Entonces, nuestro tema lo tenemos por ahí, es el amor a los enemigos y bueno, de inmediato empiezo. Aquí tenemos nosotros pues textos, no sé si decir retadores o no sé cómo decirlo. Los leo porque, sí. Dice Jesús, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también la túnica. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Dice Lucas 6, 27, 30. También dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿verdad? Y estas palabras de Jesús también, digamos que nos dicen que es lo específico del amor cristiano. Dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? En un momento más vamos a regresar sobre estos textos a la luz de otros textos, ¿verdad? Solamente quisiera subrayar lo que he puesto en negrita. Dice, hagan el bien a los que los odian. ¿Qué significará odiar, verdad? Bendigan a los que los maldicen, dicen mal de ustedes, y rueguen por los que los maltratan. Aquí subrayo esta cuestión del maltrato porque seguramente una expresión de enemistad, o sea, ¿quiénes son los enemigos? Bueno, pues los que maltratan. Tenemos acá los textos del evangelista Mateo. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque él hace brillar su sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Igualmente dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan solo a los hermanos, ¿qué hacen de especial? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Si regreso al texto anterior, que también está complementado por el evangelista Mateo, aquí aparentemente el creyente discípulo de Jesús es un indefenso, ¿sí? Aparentemente, también aparentemente favorece que los delincuentes, los ladrones, los invasores, pues invadan, roben, ¿verdad? Da esa apariencia. Eh, Aquí también algunos han tratado de explicar un poco las cosas, ¿verdad? Por ejemplo,
Escuché por ahí hace tiempo alguno que dice, bueno, hay que entender esa frase de Jesús, al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Como dice Mateo, el que te abofetea en la mejilla derecha, pon la otra, la izquierda. Y luego, ¿qué sigue? Pues ya no pones la otra y se la regresas, ¿verdad? Según algunos, esa era más o menos la interpretación. El Evangelio no dice que se ponga la otra mejilla indefinidamente, ¿sí? Cositas de este tipo que se han tratado de explicar, pero que en realidad son intentos que pueden ser sustituidos por otras interpretaciones más de acuerdo a la exégesis y a la comprensión de la Sagrada Escritura. Eh, Continúo con los textos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien si alguien te golpea, lo que ya comentamos en este momento, ¿verdad? Y bueno, aquí la pregunta, ¿quiénes son los enemigos? Si nosotros regresamos a la primera frase que citamos, amen a sus enemigos. ¿Qué se entiende por enemigo? Esa es la primera cosita que quisiera aclarar, ¿sí? Entonces, puede entenderse sobre todo en dos niveles o en dos contextos, en los países que están en guerra o a nivel de individuos, un individuo que es enemigo de otro. Entonces, por lo general se refiere a países contrarios en guerra, pero también se le llama enemiga a una persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal, ¿sí? Entonces, el concepto de enemigo se refiere no solo a quien quiere y desea nuestro mal, sino también a quienes nos hacen mal, con o sin mala voluntad. En este punto, el reto del amor no solo consiste en haber adquirido la capacidad de amar, sino también en saber cómo amar a alguien que nos perjudica. Aquí hago, digamos, la reflexión, la aclaración, ¿no? Cuando el Evangelio dice, amen a sus enemigos, tenemos dos retos de comprensión. Primero, ¿qué quiere decir el texto? Y eso es lo primero que vamos a ver, ¿verdad? Cómo entender ese texto a la luz de otros textos, ¿verdad? Porque esos textos que he citado inicialmente, que muchas veces se citan fuera de contexto o como si fuese el único texto, perdón, nos deja así como un poco desconcertados, ¿no? Entonces, la primera cosa va a ser colocar ese texto en el contexto de la Sagrada Escritura, no toda, pero bueno, vamos a hacer un acercamiento a ello. La segunda cosa, eh, cuando se habla de amar a los enemigos, quizá no siempre tenemos claro qué dijimos con enemigo, ¿verdad? ¿Quiénes son mis enemigos? El que me estoy peleando. Bueno, resulta que a la luz de la definición de lo que es un enemigo, puede ser que yo no me esté peleando con la persona, ¿verdad? Puede ser que conviva, que, que nunca haya una confrontación directa, pero que esa persona me esté haciendo mal. ¿Sí? Entonces, la palabra enemigo, que bueno, podemos cambiarla por otra si se quiere. Lo que importa es el significado del concepto, se refiere a quienes nos hacen mal. También al que quiere hacernos mal o quiere que nos vaya mal o lo que ustedes gusten. Pero me parece que el reto más fuerte es a quien nos hace mal, aún sin decirlo, o diciendo que es por nuestro bien, por ejemplo, ¿sí? Ese es el grandísimo reto. ¿Cómo amar a aquellas personas que nos hacen mal, ¿sí? Y aquí, entonces, como ya lo comentaba hace un momento, hay otros textos de la Sagrada Escritura que nos dicen, a ver, hay que entender esos textos de si alguien te quita el manto, dale también la túnica, etcétera, a la luz de otros muchos contextos. Después les voy a citar nuevamente el número 12 de Dei Verbum, que es el magisterio de la Iglesia, es decir, magisterio supremo, porque Dei Verbum es un documento del Concilio Vaticano II, en el que se dice cómo se debe interpretar la Sagrada Escritura, ¿verdad?
Y aquí entonces de inmediato decimos las conductas de Jesús en la interacción concreta con los hombres de su tiempo son tan diversas que necesariamente se debe pensar en el hecho de que tales conductas son resultado de un sabio discernimiento. Dicho en otras palabras, Jesús tuvo conductas muy diferentes, ¿sí? Desde las personas a las que acogía con mucha bondad, como por ejemplo a la adúltera que querían apedrear, como haber tomado un látigo, ¿sí? Sacado y corrido del templo a las gentes, como haber dicho, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, y en todos los casos Jesús amó, Dios ama. Entonces, aquí ya nos ponemos una primera pregunta, ¿sí? Las conductas de Jesús son las conductas del Dios amor. Jesús es Dios encarnado, ¿no? Entonces, ¿cómo entender? Para ello, aquí les voy a presentar un texto, ¿verdad? Es decir, Jesús es capaz de vivir o sugerir los polos opuestos de una misma situación. Por ejemplo, el poner la otra mejilla, ¿no? Ya leímos y regreso aquí el texto, ¿verdad? Aquí de Mateo, por ejemplo. También lo dice Lucas, ¿no? Dice Jesús, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y bueno, aquí tenemos otro texto que es del evangelista Juan. Aquí tenemos Juan 18, 19, 23, ¿sí? Aquí está el texto. Omito algunas frases solo para que el texto no tuviera tantas palabras. Recuerden ustedes cuando Jesús ya está ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Cuando ya lo han tomado preso y lo van a llevar a la cruz. Dice el Evangelio según San Juan, dice, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. Jesús respondió que siempre habló abiertamente y le dice, ¿por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, prueba en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Pudiera parecer escandalosa mi consideración, pero bueno, pues está en el Evangelio. Jesús no puso la otra mejilla. Jesús, con mucha asertividad, con mucha valentía, con mucha firmeza, le dice, si he hablado mal, dime en qué. Y si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Entonces, quienes no se han ejercitado en la interpretación de la Sagrada Escritura a la luz del todo de la Sagrada Escritura, como lo vamos a ver un momentito más adelante, les puede parecer extraño, ¿verdad? Y aquí es donde, por ejemplo, algunas personas que se someten de manera ilegítima al maltrato de otras personas, y se empieza a reflexionar con ellas que pues deben poner un límite y cosas por el estilo, se asustan y dicen, pero Jesús no dice que ponga la otra mejilla. Claro que Jesús lo dice, pero se te olvidaron otros textos, ¿no? ¿Y por qué la Sagrada Escritura tiene textos opuestos, como es el caso ¿no? Es decir, si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Y por otro lado, el ejemplo de Jesús, que Jesús es nuestro maestro. Jesús dice que lo imitemos, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. También dice esto. Es decir, que si yo quiero imitar a Jesús, yo tengo que ser capaz también de responder así si alguien me da una bofetada. ¿Sí? Entonces, no hay una sola forma, vamos a decir así, de amar a quien nos da una bofetada o a quien nos maltrata. Y es aquí donde el grande reto del amor a los enemigos, del amor a quienes nos hacen mal o quieren hacernos mal, debe ser fruto de un discernimiento. Es decir, la capacidad para distinguir cuándo yo acepto una cosa y cuando pongo un límite, cuando hablo, cuando me callo, etcétera. La primera cosita que ya estamos aquí acercándonos es precisamente esta, ¿sí? El amor a los enemigos no puede vivirse en base a recetas. Cada vez que te hagan esto, haces esto. No, en absoluto. La Sagrada Escritura nos presenta muchos datos distintos, ¿verdad?
El mismo Jesús aconseja que se dejen a estas personas incontentables y cerradas. Dice Mateo 15:14, déjenlos, son ciegos guías de ciegos, déjenlos. Cuando una persona es ciega, no quiere ver, bueno, uno tiene las dos posibilidades y hay que discernirlas, ¿no? Entonces, alguien que no quiere ver o que no ve, pues, oye, mira esto, que veo que no quiere ver, tranquilamente, ¿verdad? O sea, ya le presento los datos, se sale por la tangente, me los cambia, me malinterpreta, es decir, no ve y no quiere ver. Entonces, digamos, también es evangélico, también es palabra del Señor decir, déjenlos, son ciegos guías de ciegos, como lo dice también Lucas 16:31 en la parábola del rico Epulón, ¿no? Y el pobre Lázaro, ¿sí? Cuando el rico está en el infierno y le dice a Abraham, manda a Lázaro a que les avise a mis hermanos que están igual de ciegos que yo. Moisés le dice, no, tienen a Moisés y los profetas. Si no los escuchan, no van a escuchar ni aunque un muerto resucite. ¿No? Entonces, el amor evangélico no es una receta. Si alguien entendió que los primeros textos que cité, amen a sus enemigos, etcétera, etcétera, son recetas, ¿no? Tiene que negar muchos textos de la palabra de Dios que son distintos a estos, ¿no? Tendrá que negarlos. Y aquí la pregunta será, ¿y por qué elegiste esto y los otros los hiciste a un lado, verdad? A lo mejor responderá, pues porque son contradictorios, ok, porque los estás viendo fuera de contexto. La palabra de Dios te dice esto, te dice esto y te dice esto y te va presentando situaciones distintas, ¿verdad? Les presento un texto de Marcos, el evangelista Marcos, ¿no? Dice así, otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía una mano paralizada, pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusar. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó, ¿qué nos permite la ley? ¿Hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, Jesús le dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Vean ustedes aquí, estas personas son enemigas de Jesús, o sea, buscan su mal, sin querer ver. Aquí es uno de los pocos textos donde se dice que Jesús siente ira y siente tristeza. Y esto le sucede a Jesús cuando la gente no quiere entender. Aquí quisiera subrayar porque es una de las cosas más importantes para entender el amor a los enemigos y para entender a Jesús y para entender su amor misericordioso. A Jesús no le asustan los pecadores, come con ellos, etcétera. Jesús no se enoja, no se llena de ira y de tristeza por los pecadores, sino por la gente que no quiere entender. Y en este caso, ¿qué es lo que hace Jesús? Pues hace el milagro, que aunque los otros no quieran, no entiendan y busquen después la forma de matarlo. Vean ustedes que el amor a los enemigos no fue sencillo ni siquiera para Jesús. Tampoco lo es para nosotros. Y tenemos proverbios bíblicos, son dichos sabios de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y que son como principios inteligentes. Los digo rapidísimamente, son proverbios, tienen ustedes ahí las citas, ¿verdad? Los capítulos y versículos de estos proverbios. Lo leo rápidamente. El que corrige al burlón se acarrea afrenta. El que responde al malvado se acarrea ofensas. No corrijas al burlón, te tomará mala voluntad. Corrige al sabio y te amará. Aquí la pregunta es, ¿hay que corregir al otro o no hay que corregirlo?
Debo distinguir si es un burlón o si es un sabio. Equivale a decir, debo distinguir si es alguien que se va a burlar de la corrección y va a salir peor el remedio que la enfermedad, o si es una persona abierta a la corrección, ¿sí? No existe una receta aquí. Otro proverbio, un reproche produce más provecho al hombre sensato que los golpes a un necio. Hay que ver si tenemos un necio enfrente, ¿verdad? El hombre violento debe ser castigado. Si lo perdonas, lo harás más violento, que es una de las cositas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ser generoso con los violentos le hará bien al violento. ¿Será bueno que se haga más violento? ¿Eso es lo que Dios quiere? Siguen los proverbios, no te hagas amigo del colérico, ni frecuentes al rabioso, no sea que adoptes sus caminos y encuentres en ellos el lazo que te perderá. No hables oídos necios, no sabrán apreciar tus discursos. A ver, aquí es bueno estar aconsejando a la gente, aun cuando nosotros le demos cosas muy sabias, pues depende si es un necio o no. Si yo quiero que un necio entienda, pues ya soy necio. Yo también, ya somos dos, ¿verdad? Vamos allá acumulando, ¿no? Unos más otros, ¿no? Conceder honores a un necio es como atar la piedra a la honda, ¿sí? O sea, cuando hay un necio y yo trato de que se le quite lo necio alabándolo, pues es como si alguien tiene una onda y amarra la piedra y lanza. Pues, ¿qué le pasa? Pues la pedrada se la da a él, ¿verdad? Porque la piedra está amarrada a la onda, ¿sí? Como el perro vuelve a su vómito, el necio vuelve a su necedad. Aunque muelas al necio en un mortero, no le sacarás su necedad. Cuando un sabio discute con un necio, ya sea que se enoje o se ría, no consigue nada. Enseñar a un necio es como pegar una vasija rota, como intentar despertar al que duerme un sueño profundo. Razonar con un necio es razonar con un somnoliento. Al final dirá, ¿de qué me hablas? Sí, ¿para qué tanto esfuerzo, verdad? Sí, después, ¿sí? Entonces, bueno, antes de continuar con esta cuestión, que quisiera comentar un poquito esto que acabo de señalar y luego continuamos con nuestras reflexiones. Entonces, había comentado al principio que para nosotros muchas veces nuestro grande, no sé cómo decir, incertidumbre es que tomamos pedacitos del Evangelio ignorando el resto, lo tomamos como una receta, ¿no? Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, favorecemos que el explotador nos explote, favorecemos que el maltratador maltrate, ¿verdad? Entonces favorecemos todo esto. Segundo, algunas personas entran en crisis cuando van entendiendo que conviene, por ejemplo, tener conductas más firmes, más asertivas, más claras, ¿no? Porque creen que va contra el Evangelio. Y entonces, cuando yo les pregunto, bueno, pues sí, se va contra este texto, pero va a favor de este, ¿por qué ignoraste este otro texto de acá? ¿Sí? Y se quedan así como sin saber. Por esa razón, nosotros estamos aquí eh, como favoreciendo esta formación, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito, lo vamos a seguir viendo. Yo les presenté solamente algunos textos ilustrativos, pero la palabra de Dios tiene muchos más textos. En ese sentido, por ejemplo, las personas que conocen la Sagrada Escritura es porque diariamente rezan con ella, tratan de entenderla y se van encontrando cada vez con textos nuevos, textos distintos que les reajustan los textos anteriores y cosas por el estilo. Bueno, segundo puntito que quisiera señalar para ir teniendo más claro en qué consiste el amor a los enemigos. La diapositiva que vamos a poner un momentito más, pero que quisiera comentarla así. Ese texto de habéis oído que se dijo a los antiguos ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, si alguien te quiere, ¿sí? Este texto forma parte de un solo discurso que, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Son 3 capítulos prácticamente del Evangelio que forman todo un discurso
¿no? Que conocemos como Sermón de la Montaña o Sermón de las Bienaventuranzas. Esos capítulos, ese sermón que empieza en el capítulo 6 en Lucas, empieza con las 8 bienaventuranzas, luego hay unas aclaraciones aquí en medio y luego lo que hemos leído, ¿sí? Habéis oído que se dijo, aquí hay unas aclaraciones. Ahí dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, pero luego dice una cosa muy importante. Si la justicia de ustedes no es superior a lo de los escribas y fariseos, no podrán vivir lo que sigue. ¿Qué es eso de justicia? Es modo de pensar. Ya en otra ocasión, y bueno, aquí ordinariamente Gisela les dice que todo esto está grabado por allí, pero hay toda una bienaventuranza sobre este punto. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque ellos serán saciados. ¿De qué? Pues de justicia. ¿Y qué es la justicia? La manera de hacer juicios, ¿sí? Es decir, la manera de entender las cosas. Entonces, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, equivale a decir dichosos los que tienen mucho deseo, hambre y sed, de hacer juicios como Dios hace sus juicios. Cambio las expresiones. Dichosos los que tienen mucho deseo de pensar como Dios piensa. Ahora, esto que luego Jesús dice, o sea que habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo, etcétera, requiere una nueva manera de pensar o requiere o es posible solamente con una manera de pensar precisa. Y es a esta manera de pensar a la que nos vamos a referir ahora. Lo voy a decir así con mis palabras, después en un momentito más pues ponemos ahí algunos textos. ¿Cuál es esta manera de pensar? Bueno, hemos definido el amor No te nosotros en escucho. otras ocasiones Sí, pues anteriormente, acá, ya, ¿verdad? estate. Como, No, sí. A ver, bueno, ¿hubo por ahí alguna intervención? Bueno, qué bueno aquí ya. Entonces, decía que en pláticas anteriores hemos definido el amor como la capacidad de ejecutar conductas nutricias. La palabra nutricio pues es un poco metafórica. Dicho de otro modo, es la capacidad de ejecutar conductas que hacen bien a los otros, ¿sí? Aquí nuestro grande reto es entender el bien. ¿Qué decimos cuando decimos que a otro le hace bien algo? ¿Sí? Primero. Segundo, el bien es algo subjetivo, ¿sí? Es decir, cada quien se lo inventa, como mucha gente lo dice actualmente, ¿verdad? Es decir, pues no, lo bueno y lo malo, pues depende como, no sé, como de cada sujeto, ¿no? Con esta manera de pensar no tenemos punto de referencia para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos construir un edificio, pues tenemos que ser objetivos, o sea, no podemos construirlo a como nos viene subjetivamente. ¿Qué quiere decir ser objetivos? Yo tengo que respetar la resistencia de los materiales, la estructura de los materiales, los cimientos, etcétera, etcétera. Y para ello se estudian los materiales, se estudia la técnica, se estudian los procedimientos, ¿sí? Se estudia la realidad. No se actúa a como cada quien le viene, ¿sí? Bueno, a esto que estoy diciendo ahora se le llama objetividad. Lo voy a retomar un momentito más también con las diapositivas. Aquí, el grande reto para poder amar a los enemigos sin caer en conductas enfermas, ¿sí? Es decir, sin permitir la explotación negativa, las relaciones destructivas y cosas por el estilo, necesito aprender a percibir el bien objetivo. Yo sé que para las personas que dicen que la objetividad no existe, que todo es subjetivo, lo que estoy diciendo ahora, es decir, ¿quién te dice que algo es objetivo, verdad? Y precisamente es lo que quisiera ahora expresar de la forma más clara posible. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero por ejemplo, si algo
es veneno y me mata porque es mi opinión que me mata o pues, lo que yo opino lo que sea, pero el veneno me mata, ¿sí? Igual que una conducta destructiva, ¿sí? Entonces, si una conducta es destructiva, aunque la persona que me da esa conducta diga que es por mi bien, ¿sí? Y crea que es por mi bien, si es destructiva objetivamente, es destructiva. Si es dañina, es dañina, ¿sí? Entonces, aquí ese es el grandísimo reto. Dicho de otro modo, si alguien tiene una conducta que me daña, ¿sí? Yo voy a poder amar a mi enemigo poniéndole un límite, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al que daña no le hace bien seguir dañando, ¿sí? Es decir, un ser humano que daña a otros seres humanos, no podemos decir que sea un buen ser humano. Es un mal ser humano. Y si yo, pudiendo impedir que me dañe, no lo hago, yo le ayudo a empeorar. O sea, yo le hago mal, entre comillas, ¿sí? Este es el punto clave. Si nosotros no entendemos esto, vamos a estar, vamos a decir, creyendo que amamos al enemigo, a los que nos dañan, cuando en realidad le estamos ayudando a que sea peor, ¿sí? Este es el punto clave. Si una persona no desarrolla esta capacidad de objetividad, entonces, primero, va a favorecer relaciones destructivas y segundo, no va a entender a Jesús. No va a entender por qué Jesús tomó un látigo, por qué Jesús dijo una cosa y también dijo la contraria, por ejemplo, ¿sí? Y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí el gran reto es la capacidad de entender, de entender si una situación hace bien o hace mal, ¿sí? Este es el grandísimo reto. Voy a poner las diapositivas para tratar de ser un poquito más claro y también por si alguien considera que no existe la capacidad de bien objetivo, pues bueno, vamos a ver si esto puede ayudar un poquito, ¿no? Ya aquí en esta diapositiva ya la había comentado, ¿verdad? Entonces, la brinco por acá. Vamos a ver aquí la objetividad. Aquí tienen ustedes algunas imágenes, ¿no? Entonces, del lado izquierdo hay unas imágenes que se van a referir al bien ontológico y al mal ontológico, vamos a decir. Y del lado derecho al bien moral. Del lado izquierdo, ¿qué es el bien ontológico? ¿De dónde viene la palabra ontológico? Del ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una varilla de construcción, ¿no? Para cimientos, una buena varilla, ojo, ya usé la palabra bueno, una buena varilla debe ser bien resistente y bien firme, bien dura, ¿sí? Una varilla que no sea dura y resistente es una mala varilla, ¿sí? Debe ser dura y resistente. Imagínense que un colchón es duro y resistente como una varilla. Pues es un mal colchón, ¿no? O sea, yo no voy a dormir en un colchón hecho de varillas de construcción, ¿verdad? Ni voy a poner como cimientos de un edificio, no voy a poner colchones, ¿sí? Entonces, diríamos que para una varilla es buena la dureza, mas no para un colchón ni para el agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si el agua fuese dura como una varilla, no me sirve para nada. No puedo tomar una varilla, ¿sí? Una buena agua debe ser líquida. Es un bien para el agua, mas no para una varilla, ni para un colchón, ¿sí? No sé si resulta claro que lo bueno para un objeto son sus propios constitutivos, sus propias características. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo?
Lo malo es cuando no hay alguna de estas características. Por ejemplo, la varilla, ¿verdad? Que no fuese suficiente, que no fuese fuerte, bueno, ¿sí? Bueno, eso es el bien ontológico y el mal ontológico. ¿En qué sentido es un bien objetivo y un mal? O sea, ¿qué es lo bueno objetivamente hablando? Pues que está en el objeto. De ahí viene la palabra objetivo, ¿sí? Entonces, yo puedo evaluar si algo es bueno, cualquiera sea, un motor, una computadora, una varilla de construcción, un agua para beber, ¿sí? Y yo cómo sé qué es lo bueno, si es bueno o malo el objeto, ¿sí? Pues veo sus características, ¿sí? Bueno, el bien moral, ¿sí? Es lo que humaniza, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es importante saber que se trata de varillas, aquí que se trata de líquido, aquí que se trata de colchón, aquí se trata de personas, de seres humanos, ¿sí? Entonces, aquí va a depender, o sea, mi capacidad de objetividad va a depender de que yo entienda la naturaleza humana. Así como acá es importante que yo entienda la naturaleza de las varillas o la naturaleza de los líquidos, aquí, para el bien moral y el mal moral, es importante que yo entienda la naturaleza humana, ¿sí? Y entonces, digamos que objetivamente es bueno aquello que favorece el crecimiento de los seres humanos y no aquello que los disminuye. No se trata, me parece, yo espero que sea suficientemente claro, ¿verdad? Que esta cosa no es solo subjetiva, ¿sí? Hay objetos, pueden ser personas, pero son objetos de conocimiento, objetos de evaluación, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en una relación de pareja. Pues, yo no sé si alguien piense que esto es bueno, ¿verdad? Esta del lado derecho, ¿sí? En cambio, esta sí, ¿sí? Bueno, entonces yo al final, pues veremos qué tan claro es esto o no, pero aquí el objetivo es el hecho de decir, si yo no puedo captar los objetos, o sea, las personas, las situaciones y poderlas evaluar con objetividad, equivale a decir conozco la naturaleza de eso, yo no voy a tener modo alguno, o sea, no voy a tener recursos para poder amar a los enemigos. Porque en realidad, ¿cuándo es que yo le voy a poner un límite a una persona que me perjudica? Pues cuando es evidente que me perjudica, ¿sí? Hay cosas muy claras. Voy a poner algunos ejemplos. Vamos a suponer una persona que se contradice a conveniencia, ¿sí? Dice una cosa, lo dice la contraria, y yo me quedo así como extrañado, claro. ¿Ustedes creen que la mente funciona bien contradiciéndose? Una persona que entiende un poquito la mente humana dice, no, claro que no. Una mente sana, entre otras cosas, es una mente lógica, coherente, ¿sí? En su entendimiento. Cuando una persona quiere confundirme, o de hecho lo hace, bueno, o lo intenta, yo no puedo considerar que eso sea un bien para la otra persona, ni para mí tampoco. Y es ahí donde, por ejemplo, yo voy a poner un límite a la confusión. Si la otra persona es necia y no quiere entender, ya vimos lo que dice la palabra de Dios, bueno, pues déjenlo, son ciegos, días de ciegos. Pero yo no voy a permitir, no sé cómo decir, a aceptar que otra persona me confunda. ¿No? Que eso es un veneno, es una toxina para la mente, ¿sí? O emocionalmente, ¿no? Las personas de mala gana, que están tristes, que todo critican y cosas por el estilo, bueno, pues son personas que contaminan la parte emocional, ¿sí? O que son invasoras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no son cosas buenas. O sea, la persona que perjudica, digamos que podemos decir que objetivamente hablando,
Eso no es sano. No juzgo intenciones, pero sí hechos que perjudican, ¿sí? Entonces, el amor a los enemigos supone que yo busque el bien del enemigo, entre comillas, ¿verdad? Y no le hace bien que yo le permita. Este es el punto, me parece, clave o más importante, ¿sí? Por eso, el grandísimo reto del amor a los enemigos, creo, es la capacidad de percepción objetiva, ¿sí?, de lo que es objetivamente bueno. ¿Por qué? Pues porque el amor busca eso. El amor busca el bien de las personas amadas. Entonces, si hay alguien que me quiere perjudicar, le ponemos la categoría de enemigo y yo amo, yo busco su bien, yo no le voy a ayudar a la persona a que siga haciendo aquello que perjudica. Y esa es precisamente la motivación. El modo hay que evaluarlo. Por eso decimos la conducta de Jesús, las palabras de Jesús son muy variadas y solamente las vamos a poder entender en su contexto. Y entonces, ahora sí podríamos decir, ¿qué es lo bueno? Vamos a tratar de dar una definición. Los objetos, o sea, personas, máquinas, planetas, tienen una estructura o un conjunto de componentes estructurados. Dicha estructura permite cumplir una función, ¿sí? Un motor de coche, por ejemplo, ¿sí?, es un buen motor, está bien, lo bueno y lo malo. Bien el motor sí está completo. Si todas las piezas están en buenas condiciones, otra vez usé la palabra bueno, buenas condiciones, y si tienen la estructura correcta, si están ensamblados correctamente. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Que no estén ensamblados correctamente, que le falten piezas importantes y por lo tanto no funciona el motor, o que las tiene todas, pero algunas están dañadas. O sea, están mal. Uso otra vez la palabra mal, ¿sí? Así es fundamentalmente, ¿sí? Entonces, si uno o más de sus componentes no están completos y en buen estado, el objeto no funciona. Y si no funciona, decimos que está mal, ¿sí? Es un mal motor o lo que sea, ¿sí? Esto es aplicable al cuerpo humano, a la sociedad humana, a la mente, ¿sí?, que también tiene una estructura, un orden, ¿verdad?, al cual podemos perjudicar, ¿sí?, hacer que no funcione o que funcione mal. Entonces, cada pieza de esa estructura es un bien objetivo. Si yo a un motor le quito la batería, le hice un mal, o sea, le quité algo para que funcione bien el motor. ¿Qué es la batería? La batería es un bien para el motor, no para mí, como persona, sí, pero sí para el motor, ¿sí? Es decir, lo bueno no es un ente que llega a no sé, no, lo bueno es aquello que forma parte de mi ser. ¿Sí? Eso es lo bueno. Es bueno tener ojos, no es bueno perder un ojo, es bueno tener manos. Eso es lo bueno, ¿sí? Entonces, cuando se dice que el amor busca el bien o lo bueno para otras personas, es porque, digamos que lo vamos a poder entender si entendemos al ser humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace más humano? ¿Sí? Y aquello que disminuye su humanidad, ¿sí?, eso es lo que nosotros consideraríamos malo. Quienes nos hacen mal ejecutan conductas o acciones o gestos, ¿no?, que perjudican, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿y qué será lo bueno para esta persona que está haciendo mal? ¿Sí? Al menos conviene que no le ayude, ¿verdad? Que no le ayude a que lo siga haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo objetivamente bueno para el ser humano? Hay que discernir. ¿Es un bebé? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Es un joven? ¿Es un casado? ¿Es un soltero? ¿Qué es lo bueno de las relaciones interpersonales? ¿Qué es lo bueno para un enfermo? ¿Sí? ¿Es objetivamente bueno ser generoso y dadivoso con un inválido? Yo creo que sí. Con una persona honesta, yo creo que también. Con un flojo, yo creo que no. Con un irresponsable, yo creo que tampoco. Con un explotador, tampoco. Con un mentiroso, tampoco. Ven ustedes que con las primeras opciones, sí, y con el segundo grupo, no. ¿Sí?
Y entonces aquí nuestro grande reto, vuelvo a repetir, es el discernimiento, ¿sí? Y bueno, no sé hasta qué punto resulte claro que eh, si yo no tengo de comprensión de lo que objetivamente, o sea, si yo conozco el objeto, que puede ser un ser humano o una cosa, si yo conozco el objeto, entonces yo sé qué es lo que es bueno para el objeto. Si no lo conozco, bueno, y aquí nuestro grande reto va a ser el de conocer la Sagrada Escritura y conocer también a las personas. Entonces, el amor a los enemigos supone buscar su bien objetivo, ojo, no lo que nos dice que es su bien, porque puede ser que diga, me hace bien gritarte, me hace bien maltratarte, ¿qué quieres que le hagas? Mi desahogo, así que aguántate, y cosas por el estilo, ¿verdad? Que son expresión de egoísmo, de inmadurez, pues qué pena que yo le ayude a ser así. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo mejor para quien me hace mal? ¿Verdad? Y eso, ahí no hay recetas. ¿Está mal sentir ira y tristeza? Bueno, pues eso fue lo que Jesús sintió en la sinagoga, cuando todos se quedaron callados así. No es malo. Siempre y cuando la ira y la tristeza nos estén diciendo, ahí hay algo que a lo mejor tienes que dejar o lo que sea, ¿verdad? Qué pena que haya gente que se cierra, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Acaso el amor de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos hace lo que nosotros queremos? Claro que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, pero hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Dios no me escucha? Porque no me concedió ciertas cosas. Entonces Dios reparte sus bienes a todo mundo, pero no sigue los caprichos de todo mundo, ojo. Y Dios es amor, ¿sí? O sea, Jesús, con todo lo que hizo, a veces muy duro y a veces gritando y a veces callando y a veces recibiendo azotes y a veces respondiendo, en todas las condiciones Jesús amó. Y pues Él es amor. Y entonces aquí está nuestro grande reto, ¿sí? La persona que ama es una persona muy rica de conductas. Tan puede ser súper bondadosa y cercana, tan silenciosa, como puede ser de grande iniciativa, de grande fortaleza, de grande confrontación. Todo el secreto, o bueno, todo el reto está en poder discernir, distinguir aquello que hace bien. Por eso es que si nosotros no hemos entendido lo que es bien y no hemos entendido lo que es el bien objetivo, ¿sí? Es decir, lo bueno para las personas y las situaciones diversas, no tendremos punto de referencia para amar sanamente a los enemigos, ¿verdad? Entonces, aquí el grande reto de ser objetivos, buscar el bien objetivo, es cuando nosotros somos juez y parte. Es decir, cuando nosotros estamos, no sé, en casa, con una persona donde no hay acuerdo, ¿sí? Pues ahí las dos personas son juez y parte, no hay un juez, no hay un tercero que les diga, ¿sí? Ahí es donde la objetividad resulta más retadora, ¿sí? Y por eso volvemos a repetir otra vez, ya habíamos citado a Erich Fromm, ¿no? Una condición para amar es adquirir y desarrollar esa capacidad de objetividad, sobre todo cuando somos juez y parte. Tener la suficiente honestidad y lucidez para decir, perdón, tú tenías razón, discúlpame. Aunque no me convenga en este momento, pero tú tenías razón, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la persona es un buen juez, aunque sea juez y parte. ¿Por qué? Pues porque fue objetiva, o sea, vio las cosas como son, etcétera, etcétera. Y entender cuándo las conductas firmes, indiferentes o lejanas pueden ser las expresiones posibles de situaciones patológicas y no necesariamente de cuestiones amorosas, vamos a decir así. Quisiera, no sé qué tan claro, ¿verdad? Porque por más que ganas ahí de decir, miren los datos están así, ¿verdad? El reto es así. Pero les cuento, pues, un hecho, un caso, con esto concluyo, que probablemente había contado en otras ocasiones, ¿no?
una persona que viene, una mujer, no sé, estará cerca de habría estado en ese tiempo cerca de los 50 años de edad, si no me equivoco, si no me recuerdo mal, soltera, y estaba muy enojada con su hermana, más o menos de la misma edad, creo que casada, no me recuerdo. Total que ella, la persona que viene conmigo, era muy responsable con su dinero, ahorraba, etcétera, ¿no? Y su hermana, muy irresponsable con el dinero, se gastaba lo que ganaba ella o el marido, no sé quién, y luego venía ella a pedirle dinero, a pedirle prestado. Esta persona estaba muy enojada porque veía cómo su hermana gastaba en cosas que no venían al caso, no era responsable, etcétera, ¿no? Y él ya le había dicho, hermana, pero ahorra. Y la hermanita decía, no, el dinero es para gastarse, ¿verdad? Ese fue el hecho, ¿no? Entonces, hablando un poco con esta persona, le digo, bueno, cuando usted ve que su hermana no tiene dinero por irresponsable, usted sí tiene por responsable. Usted ya le dijo a su hermana que ahorrara, pero no ahorra. Cuando ella le pide, usted le da, pues sí. ¿Por qué? O sea, pues porque emocionalmente no puede, ¿verdad? Bueno, entonces, pues yo le decía también un poquito, pues con delicadeza y todo, decirle, pues sí, su hermana piensa que el dinero es para gastarse y no es responsable, y usted le está ayudando. Usted le está ayudando a que su hermana sea irresponsable. ¿Cómo que le estoy ayudando? Claro, porque su hermana se gasta el dinero irresponsablemente y no sufre ninguna consecuencia. Pues, ¿cuál es el problema, no? Es decir, no gasto en lo que yo quiera, se me acaba el dinero y no pasa nada. Digo, quizás su hermana aprenda cuando sufra las consecuencias de lo que usted le dice, que ahorre, ¿verdad? Y total que esta persona no se animaba y seguía dándole. Y bueno, pues mire, pues la siguiente vez que su hermana le pida dinero, pues dígale que usted entendió lo que su hermana le había dicho, que el dinero es para gastarse y usted se lo gastó y ya no tiene, ¿verdad? No sé si se animó o no la persona, me dice, no, le digo, bueno, no lo diga, entonces, pues dígale que pues, el dinero es para gastarse, sí, o que usted se lo va a gastar, como usted quiera, ¿no? Bueno, aquí simplemente presento este dato para hacer ver cómo la formación o la malformación a la generosidad y cosas por el estilo puede tener resultados contrarios, ¿sí? Es decir, por una especie de compasión, ¿sí? Que es más de tipo emocional, es más de tipo frágil, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarle a su hermana a que fuera más responsable con el dinero, le estaba ayudando a ser más irresponsable con el dinero, ¿sí? Aquí, entonces, la pregunta, claro que no es un juicio moral, es un juicio funcional, ¿no? Entonces, aquí lo que diría sería, a lo mejor, el amor a su hermana, pues no es amor, ¿verdad? Pues sí, porque ni de una ni de otra, porque su hermana se gasta lo que usted ahorra, o sea, pues sí, entonces usted sigue ahorrando, pero sigue perdiendo como si no ahorrara, ¿verdad? Total, un montón de cosas que yo creo que ahorita pudieran ser consideradas, ¿no? Pero bueno, entonces aquí la cuestión sería, pues mira, hermanita, pues yo te amo, busco tu bien, y tu bien es que aprendas a gestionar lo tuyo. Yo te voy a ayudar a gestionarlo no prestándote, ¿sí? No sé qué tan escandaloso soy, ¿verdad? Ante este razonamiento, no sé qué tan lógico les parece, ¿sí? Pero aquí la lógica parece que no es algo bueno que una persona sea irresponsable con el dinero, ¿sí? No es algo bueno, ¿sí? Y entonces, si yo le ayudo a que sea irresponsable, entonces me falla uno de los principios del amor, ¿sí? Bueno, ahorita quisiera entonces aterrizar señalando que el amor a los enemigos supone un concepto muy claro de lo que es el amor, ¿sí? Que es la intención de ofrecer algo bueno, objetivamente bueno al prójimo.
Si el prójimo es alguien que me hace mal, y es ahí donde lo colocamos con la categoría de enemigo, entonces aquí mi pregunta es, no es una pregunta fácil de responder. Aquí la pregunta es, ¿qué puedo yo hacer por el bien de esa persona que me hace mal? ¿Sí? ¿Qué puedo yo hacer por su bien? A veces casi no puedo hacer nada, sobre todo si es un necio, si es una persona, casi no puedo hacer nada. Lo que puedo hacer a veces, simple y sencillamente, es cerrarle el espacio, que soy yo, cerrarle el espacio de que siga empeorando o de que siga cometiendo conductas no saludables, ¿sí? Esa sería prácticamente, con mucha humildad, del hecho de decir hasta aquí llego, y para esto, pues hemos citado esos proverbios y hemos citado también cómo Jesús se enoja y se entristece cuando ni siquiera a sus palabras, y son las palabras de Jesús, menos las nuestras, ¿verdad? La gente se cierra o se puede cerrar. Bueno, yo aquí me detengo y no sé si hay alguna reacción por allí, porque es un tema no sencillo y también puede ser que surjan muchos otros picos por allí y serán bienvenidos. Si los podemos responder ahora lo hacemos y si no, pues también en los sábados siguientes, ¿verdad? Muy bien, padre. Mire, tenemos algunos comentarios en nuestro canal de YouTube. Voy a empezar por ahí y luego ya pasamos aquí a la sala. Emma Edith Villaseñor, en la plática de Superando el Narcisismo, Desarrollando la Objetividad, dijo, excelente reflexión respecto al narcisismo. En pocas palabras, personas tóxicas. Yo lo viví y gracias a usted y a su hermano Arturo Valderas salí de una relación tóxica de 24 años. Es por eso la importancia de atendernos emocionalmente para no caer en estas relaciones tóxicas. Gracias, gracias, gracias por compartir sus conocimientos. Edith Villaseñor. Bueno. Gracias, muy amable. Y Hilda del Socorro Ríos, en la plática del sábado pasado, dice, excelente manera de exponer los temas, padre. Ojalá pudiera haber miles de sacerdotes con esta sencillez y sabiduría desde Huaxtepec, Morelos. Sí, gracias. Julia Mejía dice, de la plática de la semana pasada también, muchas gracias por sus consejos. Está todo muy bien explicado con manzanitas. Y aquí en la sala tenemos de Javi, dice, excelente Pater Octavio, amar como ama Dios, por eso, Señor, que te ame más y al prójimo, sobre todo, al que más trabajo me cuesta y no me quiere. Rubí Ramos dice, muchas gracias, Padre. Guille dice, un tema necesario, bastante claro, muchas gracias. Y no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Bueno, Lupita del Toro dice, gracias, padre, mucha claridad, saludos. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Si la hay, ¿verdad? Si no, Si la hay, sí. qué bueno que sí, que haya claridad, sí, sí, sí. Claro, es un tema no sencillo, ¿verdad? Y que bueno. Pues muy bien. Muchísimas gracias entonces a todos. Muchísimas gracias, padre. Y como bien lo dijo el padre, todas las pláticas están grabadas por si alguien, por ejemplo, ahorita, luego es mucha información para nosotros, así como que para volverla a escuchar, está en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. Y cualquier comentario, duda, pregunta, con muchísimo gusto nos la pueden mandar y el padre, como ya ven, siempre responde y siempre escucha los comentarios. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo les deseo muy buenas noches, un excelente fin de semana y Dios mediante, pues nos encontramos por acá el próximo sábado, ¿verdad? Si Dios quiere, Sí. muchísimas gracias a todos. Gracias, padre. Gracias. Gracias a ustedes, que sigan bien. Buenas Muchísimas noches. gracias, padre. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.